Este domingo 9 de julio del 2023 les estamos saludando en el nombre de Jesucristo y queremos saludarle a ustedes con un pasaje que se encuentra en Mateo. Quiere buscarlo conmigo, 9:28, que tiene que ver con el tema, y ahorita le doy un pequeño testimonio. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Esa es una pregunta para ti y para mí, y la voy a comentar en mi mensaje. ¿Creéis que puedo hacer esto? ¿Cuál es tu necesidad? Hoy voy a hablar de obstáculos, hoy voy a hablar de retos, hoy voy a hablar de adversidades, hoy voy a hablar en todo esto de cómo estamos siendo afectados por tribulaciones. Pero la pregunta del Señor es, porque estas son palabras de Jesucristo, ¿crees que puedo hacer esto? La respuesta debiera de ser igual que aquellos dos ciegos. Ellos dijeron: sí, Señor. ¿Y por qué lo hago con tal firmeza? Porque así quiero que ustedes lo hagan. Sí, Señor. Amén. Ahora, yo quiero darles testimonio. He estado gozoso porque Dios está haciendo algo grande en medio de nosotros. Y como les digo, viene un poderoso avivamiento. Ahora empezamos por razón de los recursos en un salón pequeño, pero Dios tiene que traer algo grande. Porque nos estamos conservando en hacer la voluntad de Dios y predicar la palabra de verdad. Yo no sé, porque este movimiento es del Espíritu Santo. ¿Cuántos pastores e iglesias están dispuestos a pagar el precio de hablar la palabra de verdad? ¿Cuántos pastores y las iglesias están dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Pero aquí, después de la pandemia, como dije la vez pasada, y de este año de prueba en la vida de Jirey y de Liud, y en mi familia tan tremenda que pasamos, y muchos de ustedes, como la hermana Mari, que está aquí, también pasó pruebas fuertes, la hermana Rosario, permanece la hermana Teresita Figueroa, la familia Buenavista Amaro, que tuvimos que sepultar tanto a mamá, la hermana Tomasa, como a papá, el hermano Ignacio. Fueron cosas muy, muy fuertes todo este tiempo. La muerte de Fernando Partida, la muerte de la mamá de la hermana. Tengo la memoria de mi hermana Susana Flores, todo esto, y podría decir las enfermedades. Ustedes aquí me puedo pasar testificando y dirá: pastor, pero ¿cómo estás enterado de todo eso si no nos veíamos? Gracias a Dios por el teléfono celular y por el teléfono normal, gracias a Dios por las videollamadas, gracias a Dios por el WhatsApp, todo gracias. También la larga prueba, aunque ha superado de mi hermana Gilda, que de una a otra y a otra, la muerte anterior de nuestro hermano Humberto, pero todo eso, hoy glorificamos a Dios. Bueno, tenemos hasta fracturados, allá está nuestro hermano Jaime, y también gente caída, como Marcelino, que por andar en la bicicleta leyendo el celular, bueno, hay cada cosa. Pero, y cosas sencillas como la operación de Fernando. Fíjense, hermanos, Fernando no me habló, pero el Espíritu me hizo mover y estaban operándolo. Le digo: Susana, estoy buscando a Fernando. Pues aquí estamos, lo van a operar de los ojos. ¡Oh, pues bendito sea Dios! Vamos a orar por él. ¿Y cuántas? Fiel es el Espíritu Santo y tantas otras cosas. Un milagro que ahorita me recuerdo, te voy a dar testimonio, porque hoy voy a hablar de fe, por eso les quiero dar testimonio. También mi hermana Bertita que me habla: estoy cuidando a mi tía, está muy enferma y voy al hospital, pero esto y aquello, y oramos y sucedió un milagro. Ese día se fue su tía y todo, pero hubo un gran milagro ahí. La hermana Bertita es como yo, brinque y brinque de la presencia de Dios. ¿Cuántos de ustedes dirán: pastor no dio testimonio de lo mío? Me pasaría yo aquí mucho tiempo, pero amados hermanos, estamos muy pendientes
¿Qué diré de Antonio, con el cual casi tengo contrato con Teléfonos de México para estar hablando mucho tiempo? Y de la hermana Irene, su esposa. Hermanos, estoy en ese gozo del Señor. Y la hermana Martita también me faltó. Ella pasó también, y poquito con su nieta, ¿verdad? Con Ana Victoria, allí en el hospital 2 veces muy grave. Cuando oré, la dieron de alta y todo. Su hijita, estamos orando, conoce de Cristo, está casada con un varón que es del pueblo de Dios, con un judío, y estamos esperando que se convierta este varón de Dios. Y bueno, hermanos, podríamos decir tantas y tantas cosas aquí, pero ya en cuanto a mi nuera y en cuanto a mi hijo Eliud, pues hermanos, ustedes escucharán todo lo que pasó, fue algo tremendo, impactante de parte de Dios. Les di este pasaje porque yo hoy voy a hablar de fe. Y un último testimonio. El domingo pasado fue la presencia como hoy muy fuerte. Y el Señor el martes, en la vigilia del martes, me dio un sueño. Y me dijo, es necesario que vuelvas a hablar de fe. Ya has hablado varias veces de fe y tienes 2 mensajes hasta de este mismo versículo. Pero hoy yo te voy a dar una enseñanza diferente. Y entonces me dispuse a obedecer al Señor. No le voy a decir qué me dijo el Señor que le dijera a usted, porque se lo voy a decir en la predicación. Pero esas, bueno, 2 cosas me dijo el Señor. Que nuestra fe descansa en Dios. Así se llama el mensaje. En Dios descansa mi fe. Pero voy a explicar a qué se refiere, a que en Dios tenemos el soporte, estamos fincados en Él, en Dios. Y aparte me dijo, vas a predicar finalmente de ese capítulo 2 cosas. Lo que es la palabra pública y lo que es la palabra privada. Porque ambas tienen que ver con la fe, para que mi pueblo lo aplique cuando sea necesario. Bien, eso fue lo que Dios me habló, y después se lo platiqué a mi esposa, y mi esposa me dice, bueno, y ahora pues ponte a estudiar para que lo acomodes, porque una cosa es lo que Dios te dice y otra cosa es cómo lo vas a predicar. ¿Está listo? ¿Está con gozo? ¿Va a estar atento? Muy bien, entonces busquemos el pasaje básico, Marcos 11:22, que ya he predicado varias veces. Y dice la escritura así. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Aquí vamos a empezar con algo muy importante. Tener fe en Dios. Allí está el asunto, que a veces usamos los términos mal. Tener fe en Dios. Mi fe descansa. Mi fe está sobre Dios. Mi fe está fincada en Dios. Mi fe tiene por base Dios. Cuando yo tengo fe en Dios, entonces naturalmente va a venir en mí, fíjese bien lo que le voy a decir, la fe de Dios. Porque mi fe está en Dios y yo estoy en Dios y Dios está en mí. Entonces la fe de Dios se va a dar, porque mucha gente dice, y muchos hijos, necesito tener la fe de Dios para que esto sea hecho. Pero primero tienes que estar descansando en Dios. Primero tienes que estar teniendo por base a Dios único, teniendo por base a Dios como sobre que estás fincado, como si fuera tu raíz, tu cimiento. No como si fuera, sino como que es tu raíz, tu cimiento. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos la fe de Dios y en muchas cosas van a pasar. No es mi fe,
es la fe de Dios la que obra. Después se vuelve mi fe, porque veo la obra de Dios, porque estoy en Dios fincado y tengo la fe de Dios. En gratitud entonces le voy a tener fe a Dios y entonces le voy a dirigir también en fe mi gratitud y mis cantos. Haga diferencia. Fe en Dios, que es fundamento, que es la base, que estás fincado, tu soporte, donde descansa. No hablo no solo de descanso como relajamiento, sino sobre lo que está. Este edificio descansa sobre cimientos. Y entonces tengo la fe de Dios. Y la fe de Dios, ya más adelante veremos, como otras veces he predicado, desata el poder de Dios. Y entonces vamos a ver cosas grandes y yo entonces voy a tener fe a Dios. Y se la voy a dirigir ya como algo que Dios puso en mí. La fe es una virtud de Dios y Dios me la regala. Dígale, Señor, recibo el regalo. Recibo el regalo, Señor. Nos hace falta. Como hace rato dije, están sucediendo cosas muy, pero muy contrarias y a veces ni siquiera dormimos bien. Ni siquiera estamos bien en la madrugada. Nos levantamos y sigue la oposición y el obstáculo. Y le decimos, Dios, te he estado buscando, pero no veo respuesta. Con este mensaje, yo quiero que usted aprenda algunas cosas de las que Dios nos enseña para que usted las ponga en práctica. Vamos a avanzar rápidamente y escuche lo que primero voy a decir. El pueblo de Dios y los siervos de Dios que amamos al Señor, el cual gobierna nuestras vidas, deseamos guardar sus mandamientos y sus ordenanzas todos los días. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 11:1 y me voy a ir ya más rápido porque luego no acabo todo lo que traigo y hoy quiero dejarle a ustedes fincado todo este mensaje. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos allá hasta Deuteronomio 11:1 y vea lo que dice el pasaje aquí. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. ¿Cuándo? Todos los días. En la mañana, todos los días. En la tarde, cuando trabajas, todos los días. Cuando vas en el transporte, todos los días. Cuando regresas cansado, todos los días. Cuando te tocó regañada, todos los días. Muy bien. Y cumplimos con el primero y gran mandamiento. Empecé con lo que hablé de final, de tener una fe hacia Dios y de tener la fe de Dios. Cumplimos con sus mandamientos y vamos a leer Mateo 22, vamos hasta allá, 37 y 38. Y dice, y Jesús le dijo, y aquel fariseo que le preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón y con toda, ¿qué? Tu alma. Ay, Señor, pero a mí me gustan las emociones y los sentimientos. Con toda tu alma y con toda, ¿qué? ¿Cómo vuelan los pensamientos? Este es el primero y grande mandamiento. Y tenemos y guardamos los mandamientos enseñados por Jesús. Vamos ahí a Juan 14:21. Sí, así dice la palabra de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese. Me gusta mucho porque Jesucristo está señalando ese. Espero que diga ese que está allá.
esa que está acá, ese que está aquí, ese. ¿Cuántos quieren ser el señalado por el Señor y que digan, ese? Ese dice, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Hoy vemos que entonces, ahorita voy a algo. Y luego dice, además, guardamos la palabra hablada por Jesucristo que viene del Padre. Es muy importante para la fe. Guardamos la palabra hablada por Jesucristo que viene del Padre. Juan 14:23. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Por qué le digo esto? Porque yo empecé con Marcos 11:22. Y Marcos 11:22 es un mandamiento de Jesús. Por eso empecé con esto. Para que tú tengas la certeza de que amas a Dios todos los días. De que tu primer amor es Dios. Y que lo amas de toda tu alma, de todo tu corazón y de toda tu mente. Y que amas los mandamientos que da Jesús como este. Y que amas la palabra que Cristo ha hablado, que es de parte del Padre. Así es. Si así es, entonces no te va a costar trabajo entender Marcos 11:22, porque este es un mandamiento y está en imperativo y dice, tened fe en Dios. Es un mandamiento. Es palabra que el Padre puso en labios de Jesucristo para ti y para mí. Seguimos. Voy a darles a ustedes una lectura de este pasaje en griego. En griego se escribe echete pistin teu, o teos, Dios. Y significa literalmente tener una fe que descanse en Dios. Por eso lo expliqué lo del principio de descansar, estar fincado. Tened, eso es lo que significa en griego, una fe que descansa en Dios. Seguimos. Es una fe fincada en Dios, como dije. Ahora fíjese bien. Su objetivo de esta fe es remover obstáculos. ¿Cuántos quieren remover obstáculos? Porque a veces se ponen, pero necios. Y pasa tiempo. Es remover obstáculos. 2, desafiar las adversidades. Alce la mano quien no tiene adversidades o no ha pasado por ahí. Cuando tenemos fe en Dios, estamos para desafiar las adversidades. Eso se requiere de cristianos valientes. Susi está ahí en Mérida, pero no está sola, está el Señor con ella y tiene que desafiar muchas cosas. Igual Mari Carmen, bendito sea el Señor. Igual cuando se va Delia, ¿sí? Entonces, luego también tened fe en Dios, y tenemos una fe que descansa en Dios, que es para limpiar el camino. A veces decimos, Señor, qué duro es el camino del cristiano y aquí hay muchas piedras. Y el Señor dice, ten fe en mí y vas a limpiar el camino. Wow. Seguimos aquí. Para que se cumplan, ¿qué? Estas 3 cosas. Para que se cumplan los propósitos de Dios en ti y en mí. Para que se cumplan los propósitos de Dios en ti y en mí. Muchas cosas de estas que nos suceden, los obstáculos, las adversidades y los tropiezos en el camino, son cosas que Dios permite para cumplir sus propósitos divinos en ti y en mí. Dios mandó a mi nuera 24 días al hospital de especialidades de Iztapaluca. Yo no voy a dar testimonio, pero no solo sucedió de esos 2 milagros que le profetizó la hermana Gilda, sino ¿sabe qué? Que sucedieron más milagros y sucedieron más cosas.
¿Fue agradable ese obstáculo? ¿Fue agradable la adversidad? Había días que mi esposa me hablaba y me decía, ora y ponte a orar, y ahí estaba yo en las madrugadas. Usted no me vio en ese tiempo. Mi hijo bajó 20 kilos, yo bajé 8, mi esposa bajó como 10. ¿Y por qué? Porque estábamos allí en un clamor. Dormirnos a las 12 de la noche y pararnos a las 5 de la mañana y a verse a las 2, 3 de la mañana volvernos a levantar. Porque necesitábamos depender de Dios. Y sucedieron muchas otras cosas que ya les testificará. Bendito sea el nombre del Señor. Algunas de esas dirá la hermana Susi, yo ya las oí. Porque gracias por la vida de Susi que estuvo ahí acompañándonos muchos días, ¿sí? Y los muchachos, gracias porque aguantaron y le permitieron estar con nosotros. Lo bueno es que ya están grandes. Y ya se saben cuidar. ¿Qué aprendimos del Salmo 138:8? A ver, ahora sin que leas la Biblia. Jehová cumplirá sus propósitos. ¿En qué? En mí, en personal. ¿Sí? Y luego dice, ¿cómo dice? Tu misericordia, oh Jehová, es un ratito. Ya es un ratito, Señor, te olvidas de volada. Me hacía falta. Es para siempre. Pero tiene su tiempo a veces. Y luego dice, no desampares la obra de tus manos, y no la desampara. Y aquí está. Y aquí estoy yo. Y aquí está mi hijo, y aquí está la hermana Mari, que pasó también unos días que orábamos y parece que eso no cedía. Pero ahí está la victoria. Por la fe. Es Dios el que comenzó la obra en nosotros. La buena obra, porque así dice Filipenses 1:6, y la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Y dónde perfecciona la obra? En tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Quiero decirte algo, que Dios te ama a todo tu ser, ama a tu espíritu porque Él te lo ha dado, es parte de su divinidad. Ama tu alma porque a través de ella tienes pensamientos, voluntad, deseos, emociones, y ama tu cuerpo porque Dios te lo dio. Muchas veces, Señor, este cuerpo, mira nomás cómo está. Y el Señor dice, yo voy a perfeccionar la obra porque amo también tu cuerpo. ¿Y por qué ama el cuerpo el Señor? Porque es templo del Espíritu Santo. No le doy un aplauso al Señor, yo sí. Él va a perfeccionar la obra, va a hacer la buena obra hasta el día de Cristo. Ama tanto tu cuerpo que el Señor te va a resucitar. ¿Cuántos no le había pensado eso? Yo lo estaba pensando ahora que Dios me habló. Gracias, Señor. Y algunos dirán, pues, y los que ya se murieron hace 100 años, ya no hay nada, puro polvo. De ahí el Señor los va a levantar. Seguimos viendo. En Dios descansa tu fe. Claro es esto. Tenemos fe en Dios. El principal propósito de Dios es la salvación de nuestra alma. Todo esto se da por tener una fe fincada en Dios. Nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor, por tener fe en que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Comprobemos esto en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, lo que estamos haciendo en nuestra iglesia, con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer
como el hacer por su buena voluntad. Ya el Señor no quiere cristianos que le digan, Señor, yo quiero. ¿Quieres? Pues ahora haz. ¿Dices que me ama? Pues ahora muéstrame que me amas y guarda mi palabra. No quiero explicar porque mi tema es de fe. En el evangelio predicado por Jesucristo se nos enseña de continuo que aquellos que tenían una fe que descansa en Dios vieron remover obstáculos, desafiaron a situaciones muy adversas, limpiaron el camino para ver cumplidos los propósitos de Dios. Esto está escrito en Hebreos capítulo 11. No lo voy a leer todo. Jesús testificó de sí mismo para darnos fe que esté fincada en Dios, una fe que descanse en Dios. Mire la lista de obstáculos, mire la lista de desafíos, mire la lista de retos que el Señor Jesús dijo, ya los vencí. Vea ese enfoque conmigo. Lo invito a que busque conmigo Mateo 11, 5 y 6. Y dice, contestándole a los discípulos de Juan el Bautista, fíjese nada más, los ciegos ven. ¿Cuántos necesitaríamos hoy eso para este avivamiento? Los cojos andan. Los leprosos son limpiados, plagas. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Estas son mis obras. Descansen en mí. Lo que nos está sucediendo en nuestros cuerpos pudiera ser mucho menor a esto. Y si es menor, ¿no podrá nuestra fe en Cristo Jesús traer la solución a esa adversidad? Lo voy a mostrar. Claro que sí. ¿Cuántos quieren seguir conmigo? Muy bien. La fe en Dios desata, como hace rato dije, como aquí vemos el poder de Dios, que sobrepasa estorbos, sobrepasa obstáculos, adversidades, enfermedades, tribulaciones, etcétera. Ya que a través de Jesús Nazareno, Dios obró y obrará, como está escrito, maravillas, prodigios y señales, conforme la palabra de Dios dice en Hechos 2:22. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él. Se lo estoy repitiendo de memoria. En el nombre de Jesucristo descansa nuestra fe en Dios, ya que Él es Dios. Juan 1, 1 al 3 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, nada de lo que fue hecho sin Él. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y las tinieblas no prevalecieron sobre la luz. Amén. En primera de Juan 5:20, el apóstol confirma esto. Y vamos a ir hasta allá. Y dice la palabra, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Tened fe en Dios. Tu fe descansa en Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y terminamos diciendo, ¿habrá cosa como el Señor les preguntó ahí en Mateo 9:28 a los ciegos? ¿Crees que puedo hacer esto? Cuando la Escritura dice en Apocalipsis 1:8, testificando Jesús de sí mismo a través del Espíritu, yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega, el que es, el que era, el que ha de venir y el todopoderoso, nada más. Y hay algo muy importante. Eso fue escrito hace 2000 años. Pero también fue escrito
en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aquí está hoy para que tú tengas fe en Dios. Como nacido de Dios, como hijo de Dios, si tengo una fe que descanse o se finque en Dios, mi persona tiene un presente. Fíjese bien, mi persona tiene un presente. Vence al mundo. ¿Cuántas injusticias nos están haciendo aún a los cristianos? Pero el Señor dice, vence al mundo. Obstáculos, adversidades, enfermedades, caminos equivocados, errores y caminos erróneos, etcétera. En Dios descansa mi fe, porque creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y creo que Jesús es el Hijo de Dios y que yo soy hijo de Dios. Porque está escrito, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de varón, de sangre y de carne, sino de Dios. Tú y yo somos engendrados de Dios. Y en Juan 3:3 nos dice, Jesús dijo a Nicodemo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú y yo somos nacidos de nuevo y estamos viendo el reino de Dios. Pero vamos allá, primera de Juan 5:4 y 5, ¿qué nos dice? Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Porque vamos a ver la gloria del Señor, porque Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todo eso nos da la fe. Tengo una fe que descansa en Dios, en razón de que el evangelio predicado por el Señor Jesucristo desafió, removió la miseria moral, espiritual y corporal en que vive su pueblo y en que viven los hombres y en que vive el ser humano, mostrando el bien, la misericordia y el favor de Dios sobre los desvalidos, si así nos sentimos, sobre los necesitados, si así nos sentimos, cumpliendo el propósito de Dios. Leamos Juan 10:9-11. Regreso a Juan. Me acompaña, por favor. Juan 10. Muy conocido. Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Bendito sea el nombre de Dios. Tengo mi fe en Jesús. Él es Dios y en Dios descansa mi fe. Mi fe está fijada en que las obras de Jesús son obras de Dios y cumplen el propósito divino. Cuando tengo fe en Dios, mi fe es fortalecida, como dijo en su testimonio nuestro hermano Eliud. Dios está dentro de mí. Dios está sobre mí y yo sobre Dios, y sobre todo mi ser está el Señor, espíritu, alma y cuerpo. Vamos a leer ahora, vamos hasta Mateo, me acompaña, capítulo 9, 35 y 36 para completar. Mateo 9, 35 y 36. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cuántos tenemos dolencias? Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Su compasión está dentro y sobre mi ser. Se comprueba el mandamiento, el imperativo del evangelio de Jesús: tened una fe que descanse en Dios, tened fe en Dios. La solución de nuestra pobreza espiritual y de nuestra desgracia moral y de nuestra debilidad corporal está en tener fe en Dios.
Responde a esta pregunta delante del Señor Jesús, tu Dios, tu Rey, tu Sanador, tu Salvador, como hace rato lo leímos al darte el saludo en Mateo 9:28. ¿Creéis que puedo hacer esto? Oh, sí, Señor, quiero tener fe en Dios. Tú tienes para nosotros una solución, y tu solución es un sí a cualquier condición. La poca fe, la duda y la incredulidad es un no. Fíjense bien lo que dije, la poca fe, la duda y la incredulidad es un no, y tampoco hay solución, no hay solución. Pero veamos qué le dijo a esos ciegos. Mateo 9:29, y dice ahí, entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Cuál es la fe que tú tienes? ¿Cuál es la fe que yo tengo? Conforme a nuestra fe nos sea hecho. Entonces nosotros podemos decir, vamos a Mateo 14:25, a ver qué nos dice ahí. Y dice Mateo 14:25, mas a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ellos andando sobre el mar. ¿Sí? Sigo hablando de fe, ¿sí? No me he perdido. Y ahora vamos nosotros a ver que conforme a nuestra fe os va a ser hecho. Vamos a ver que en este momento Jesús, entre las 3 a.m. y las 6 a.m., muy oscuro y muy de noche, Jesús vino a sus discípulos andando sobre el mar. Vamos a ver qué dice Mateo 14:28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora, Pedro quiso hacer lo mismo que Jesús, tratando de imitar a Jesús. Si vamos a imitar a Jesús, hagámoslo con fe. Bendito sea el nombre del Señor. Leamos ahora Mateo 14:30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Aquí nosotros vemos que a veces los fuertes vientos de la vida producen en nosotros miedo, como en el caso de Pedro, y entonces nuestra fe viene a ser minimizada o anulada. Tened fe en Dios, que no sea conmovida, que no se minimice, que no sea anulada. Mateo 14:31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así es que Pedro, como muchos de nosotros, él siendo apóstol y discípulo, ahora estamos viendo que el Señor le dice, hombre de poca fe. Cuando vienen ciertos vientos, cuando vienen ciertas cosas de nuestra vida, obstáculos y adversidades y retos, es veces que nosotros vemos minimizada nuestra fe. Y habiendo tenido una fe mayor, una fe más intensa, ahora declaramos que tenemos por nuestros hechos poca fe, como la tuvo este varón Pedro. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús le salvó y le dijo, aún, fíjense en esto, que nuestra fe falle, que no tengamos fe en Dios y no veamos hecho el milagro, el Señor va a tener misericordia y nos va a extender la mano, y de todo modo dice, oh hombre de poca fe, oh mujer de poca fe, toma mi mano y yo te voy a sacar, yo te voy a salvar de todos modos por mi compasión y por mi misericordia, pero te faltó fe. Seguimos aquí. Vea si esto en verdad Dios me lo dio. Fue algo tremendo lo que el Señor. ¿Qué haríamos cada uno de nosotros? Sería la pregunta. Qué tristeza, qué pobreza espiritual. Quedamos descalificados de ver las obras de Dios y los propósitos de Dios cumplidos por nuestra poca fe, por nuestra duda. Vamos ahora a leer Marcos, acompáñenme, 6, 5 y 6. Y dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos,
y estaba asombrado, habla de Jesús, de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ahora, nosotros estamos viendo que la incredulidad anula los milagros de Dios y minimiza las señales. Por misericordia el Señor sigue haciendo señales. ¿Por qué señales? Las señales son echar fuera demonios. Las señales son poner las manos sobre los enfermos y sanar. El Señor pudo sanar a algunos. Dice, qué bárbaros estos, qué incredulidad. A veces hay gente que dice, oh, pues yo fui y en la iglesia de que el hermano pastor Ernesto Gleason preside, el Centro Cristiano Arrebatamiento, cree en milagros. Yo fui por un milagro y no pasó nada. Pues ¿cómo va a pasar si eres un incrédulo? ¿Cómo va a pasar si dudas? ¿No va a pasar milagro? Si vienes teniendo fe en Dios, entonces es probable que pase un milagro, porque Dios obra en medio de la fe, porque la fe es en Dios. Muy bien, la incredulidad, decimos, anula los milagros y minimiza las señales. Jesús muchas veces, porque Él vive. Jesús vive, no está muerto, no tenemos un Dios muerto. Él dijo allí en Apocalipsis 1:18, el que vive y estuvo muerto, pero vive por los siglos de los siglos y tiene las llaves del Hades y de la muerte. Escúchalo. Jesús queda asombrado de nuestra incredulidad y de tu incredulidad y no recibe solución a la adversidad. Tu castigo, ¿sabes cuál es? Que vas a permanecer en tu pobreza espiritual, en tu desgracia, en tu debilidad, en tu pobreza espiritual, moral y corporal. Es decir, vas a seguir enfermo, vas a seguir con obstáculos, vas a seguir mirando que las adversidades están por encima de ti, aunque te digas hijo de Dios o hija de Dios. El Evangelio del Señor Jesús nos manifiesta muchos y diversos retos, obstáculos y adversidades, tribulaciones, es decir, sobre tribulaciones, sobre azotes, que por tener fe en Dios o por tener una fe que descanse en Dios, fueron solucionados. Voy a darles algunos. El Evangelio está lleno de eso. Primer reto que el Señor te puede dar victoria y que es un reto espiritual y moral. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Primer reto. El perdón del que pecare contra ti, ya que andas cargando pecado ajeno, sé libre libre de los pecados ajenos y que se han vuelto pecados personales. Oiga eso. Muchos de ustedes andan en quebranto y muchos de ustedes todavía están resentidos. Hay personas que me han dicho como cristianos, ya hasta murió esa persona, pero de todos modos no la he perdonado. Vamos a ver qué dice el Señor, qué se necesita tener fe en Dios. Lucas 17, 3 al 6, porque a veces no leemos el contexto. Vamos a leerlo y vamos a ver que uno de los retos que el Señor está diciendo es: para que perdones debes tener fe en mí. Ya se murió la araña patona que me picaba, pero no la perdono. Ya se murió el Herman Monster que todas las noches me asustaba, pero no lo perdono. Fíjese nada más. Vamos a Lucas. Dije 17, 5 y 6. Bueno, voy a leer desde el 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles. ¿Y usted qué espera? Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Es decir, que los apóstoles traían cargando en su corazón falta de perdón. Había gente a la que no habían perdonado. ¿Cómo ves? Ay, hermano, hábleme de fe para que me sane de esta torcedura que traigo, pero no me hable de que me sane el alma. Pues ahí te voy. Y el Señor les dijo,
Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, mira nomás el arbolote que traes adentro, un sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Perdón pleno, para que sea libre el que ya se comieron los gusanos, para que seas libre tú. Y si te la aplican diariamente, en el diario caminar, tu familia, tu esposa, tu esposo, tu jefe, tu jefa, no sé, bueno, las autoridades, para no echarle a ningún partido, las autoridades, si te la aplican, perdón, para que estés libre tú. ¿Quieren seguir conmigo? Vean qué retos. Y lo venció el Señor. Vamos a ver también otro reto. Salvación a los que aman las riquezas. Mateo 19, 22 al 26. Hay salvación para los ricos en México, para todos. Hay salvación. Les dije, Mateo 19, 22 al 26. Ya me pasé. Y dice la escritura: oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo una aseveración, que difícilmente entrará un rico, difícilmente, en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, así eran las puertas en Jerusalén, que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándoles Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Regla para la fe en Dios. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Graba esto en tu corazón, porque va a haber muchos imposibles en tu vida, pero para Dios son posibles. Y dice que Señor, pues no va a ser salvo, ya se fue al infierno por amar las riquezas, por amar el dinero, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, dice allá en Timoteo. Pero ¿sabe qué? El Señor está diciendo: aún voy a hacer actos imposibles sobre algunos ricos. ¿Cuántos alaban al Señor? Sobre algunos lo voy a hacer y los voy a salvar. Porque el Señor vino para condenar o para salvar. Vino para salvar. Aunque nos caiga gordo esos que se aprovechan con las riquezas. Tercero, vamos a dejar ahí lo de los ricos. Liberación de un espíritu mudo. Vamos a Marcos 9, 17 al 19. Yo sé que muchos dirían: esto es una deficiencia física, pero el Señor lo ve como algo espiritual y físico. Marcos 9, 17. A ver, déjame ver, es Marcos 9. A ver si estoy, porque tengo... sí, estoy bien. Y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, otra vez, y los mismos discípulos, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Los discípulos no pudieron echar fuera ese espíritu de demonio mudo por ser parte de una generación incrédula. ¿A qué generación perteneces? Señor, yo renuncio a ser parte de la generación incrédula. ¿Sabe que este mundo
está enseñando a los cristianos a ser incrédulos. ¿Sabe qué? La sociedad nos está enseñando a ser incrédulos. Pero nosotros, los hijos de Dios, no pertenecemos a una generación incrédula. Pertenecemos a una generación que tiene fe en Dios. Yo y tú tenemos fe en Dios. Vamos a seguir aquí. Seguimos leyendo Marcos 9, 21 al 23. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, otra regla del tener en fe, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesús preguntó al Padre la realidad espiritual en su Hijo. No cometes error. Dígale al Señor, porque muchos dicen: no tengo nada, pero ando todo chueco. No, estoy chueco, Señor, pero tú me vas a enderezar por la fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Dígale la verdad. No me duele nada. ¿Cómo que no te duele si vemos que nomás te da y hasta haces una cara de espanto? Dígale al Señor: sí me duele, pero hoy por la fe me vas a quitar este dolor. Reconoció el Padre la realidad espiritual y corporal en su Hijo. 3 cosas le dijo. 1, cuando tengas que reconocer esa realidad, ¿puedes hacer algo? Acérquese al Señor y diga: tengo fe, Señor, ¿puedes hacer algo? Si puedes hacer algo, Señor. 2, ten misericordia de nosotros. ¿Cómo le gusta al Señor que le digas: ten misericordia? Mira nada más, Señor, ando avergonzado aquí. 3, ayúdame. Qué humildad. Y a veces usted es soberbio: pues yo voy a ir al mejor médico, voy a pagar todo. Pues si Dios quiere que te quedes rengo, que vayas al mejor médico. Muy bien. Se humilló. Otra cosa muy importante para tener fe en Dios: humillarse. Y se apoyó en Dios. Nosotros, los cristianos y esta iglesia, no tenemos otro en quien apoyarnos. Él es, como hace rato dijimos, el principio y el fin, el alfa y el omega, el todopoderoso, el eterno presente. Yo me apoyo en Dios, tengo fe en Dios, estoy apoyado en Dios, entonces no me voy a caer. ¿Cuántos van a cambiar hoy? Muy bien, perdón la emoción. ¿Por qué se apoyó en Dios? Porque Dios todo lo puede. Jesús lo llevó a través de estas palabras a la fe en Dios. Jesús entonces le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Dios en este mensaje nos está llevando a la fe. Jesús aquí está presente por su Espíritu y nos está llevando a la fe y nos está dando este gran secreto. Pon tu nombre. Sí, Ernesto, si crees, si puedes creer y crees, todo te es posible. Todo te es posible. Sería vanidad, pero estoy dependiendo de Dios a mi edad totalmente, de Él. En todo sentido, en lo espiritual, en lo moral, en lo corporal, en lo económico. Y le voy a decir que Dios no me falla. Y le voy a decir que en lo corporal, si ahora que tienes 40 o 50 años te duele algo, espérate que empiece en los 60 y luego los 70 y luego los 80, espérate. Te voy a decir algo. Si yo estoy aquí es porque tengo fe en Dios. Porque tengo 75 años y no crean que no vienen dolores y crean que no vienen achaques y vean que no le salen uno contracturas y vean que no le dan unos calambres en el dedo gordo del pie derecho como a mí me dan.
le dan a uno, pero entonces en el nombre de Jesucristo tengo fe y el Señor me lo quita y me quita las contracturas y de repente como que dice uno, ¿y ahora por qué se me desestabilizó el aparato digestivo? ¿Y ahora por qué me está queriendo cerrárseme la respiración? Espérate que llegues ahí y vas a tener que acordarte de este mensaje, vas a tener que tener fe. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Yo le he creído al Dios. Muy bien. Vamos a hacer. Ya, se acabó esto, hojita. Vamos a ver otro más. Un clamor de fe. Entonces, en el 9:24, e inmediatamente el padre, el que se llenó de fe, el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Firmemente, un clamor de fe. Creo, ayuda a mi incredulidad. Recibir fe y renunciar con la ayuda de Dios y el apoyo de Dios a la incredulidad. Hay que romper con los lazos y las ligaduras de la incredulidad. No a la descalificación del Dios de fe. Marcos 9:29. Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno, porque preguntaron los apóstoles: ¿y cómo lo hiciste, Señor? Miren lo que el Señor nos enseña. Hay dos valores espirituales que dan lugar a tener una fe que descansa en Dios. Oiga esto, hay dos valores espirituales que fortalecen tu fe y que te dan lugar a tener fe en Dios y en Cristo: oración y ayuno. Y hoy tú no llegaste. Hoy no llegaste a la oración. Hoy no estás orando. Yo tengo fe. Te estamos invitando, hermano, a que oren. Y si no llegaron, háganlo en su casa. Vale la pena, hermano. Usted dirá: yo no le veo en esta hora cansancio, le veo vigor. Pero hoy me levanté a las 2 de la mañana para orar por ustedes. Para orar por esta iglesia. Para orar por este culto. Para orar por esta predicación. Y aquí estoy, ahí estuve una hora clamando a Dios en oración. Y hemos dejado a veces a un lado el ayuno. Y el Señor dice: dos valores que fortalecen tu fe y que dan lugar a tener fe: la oración y ayuno. ¿Cómo quieres que Dios te oiga si no hablas con Él? ¿Cómo quieres que Dios te mueva fe si no te comunicas con Él? ¿Cómo quieres si no hay un diálogo? Mire, lo que yo le acabo de decir es que yo le hablo a Dios y Dios me habla a mí. ¿Qué versículo acabamos de aprender? A ver, los que no llegaron, ¿cuál va a ser el versículo que vamos a aprender en Proverbios 8:17? ¿Sí? Yo amo al que me ama, y al que temprano me busca, y me halla el que temprano me busca. Apréndaselo. Y dije: Señor, pues yo soy de esos, porque temprano te busca. ¿Qué es temprano? Dice el Salmo 63: de madrugada te buscaré. Ay, que estoy muy cansado. Pues ya deja de ver tanta televisión. Duérmete un poco más temprano y busca al Señor. Vamos, que el Señor quiere que lo hayas, pero ¿cómo tienes que buscarlo? ¿Cuáles son los 3 incentivos de la oración? Pedid y se os dará. ¿Qué? Buscad y hallaréis. Tocad y se abrirá. Pues no lo repitas como perico, vívelo. Vamos a dejar ahí. Mateo 9:18. Le estoy dando ejemplo de los retos. ¿Está aprendiendo, hermano, de la fe? Yo sí estoy aprendiendo de la fe. Mateo 9:18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Cómo se llama esto?
Ahorita veremos que esta niña tenía 12 años. ¿Cómo le cae una muerte de alguien de esa edad? Es terrible, hermanos. Lucas 8, 41 y 42, lo estoy buscando. Y dice así: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, ahí está, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años ni siquiera, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Si alguien muere nos duele, pero si alguien muere a los 12 años, mi sobrino murió a los 29, 28 años y nos dolió mucho, porque casi era mi hermano, porque vivió con nosotros. No es fácil digerir. Mi cuñado Isaac Sosa, en la presencia del Señor está, porque era un hombre de Dios. Murió a los 48 años. Mi suegro gritaba: mejor me hubieras llevado a mí y no a él. Es muy doloroso. Imagínese este hombre Jairo. A ver, ¿quién estuvo en la clase, en la predicación pasada? ¿Qué significa Jairo? Gozo. Jairo significa gozo. ¿Y sabe qué? Este hombre era de los que criticaban a Jesucristo, de los principales de la sinagoga, de los que eran ancianos ahí, que le echaban leña al Señor, y el Señor lo atendió. ¿Y sabe qué? Se le murió la niña. ¿Sabe cómo se llama esto? Muerte prematura. Porque la Biblia dice que está establecido a los hombres, allá en el Salmo 90, 70, 80 años y los más fuertes, que el Señor nos da un bono por haber estado en el Señor. Aquí estamos. Mi padre murió a los 87 y mi madre a los 90, pero hay algunos que se están yendo antes. ¿Y sabe qué? Muerte prematura. ¿A qué voy? Aquí hay una solución. Tened fe en Jesús. Él se postró, se arrodilló. ¿Qué dirían los demás que eran compañeros de la religión judía? Lo han de ver criticado. Dijeron: este cuate ya se convirtió a cristiano, ya nomás. Qué vergüenza. Y le rogó al Señor. Un padre afligido por la muerte prematura de su hija de como 12 años, angustiado. Oh, bendito sea. Vamos a ver qué le dijo el Señor Jesús. Regresemos a Lucas 8:50. ¿Qué le dijo el Señor? Sí. Oyéndolo, Jesús le respondió. 3 cosas le dijo: no temas. 2, cree solamente. Y 3, serás salva. Tenemos una fe en Dios que es sencilla. No temas, cree solamente y serás salva. Lucas 8:52. Y lloraban todos y hacían lamento por ella, pero él les dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. 8:53. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. A veces no creemos que la fe desate el poder de Dios sobre la muerte prematura, pero ya estaba ahí el poder de Dios. Y mucha gente se puede burlar, decir: me burlo porque, ¿cómo que el poder de Dios? ¿Cómo que Jesucristo sana? ¿Cómo que puede hacer milagros? No. Aún lo critican a uno. A mí me han dicho milagrero, me han dicho que soy chamán, me han dicho que hago brujerías. Para nada. Tengo fe en Dios y en Cristo Jesús. Se pueden burlar si tenemos fe en Dios. La obra de Dios por la fe en Jesús opera si se cumple un propósito divino. Lucas 9:54. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. ¿Qué fue lo que sucedió? Se cumplió el propósito divino. La muchacha resucitó. Quinto reto, Lucas 8:43. Vamos allá. Y fue al parejo de la hija de Jairo.
Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Ahora vemos, la mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y había gastado todo su dinero sin ser sanada. Enfermedad crónica. El Señor también trae sanidad sobre enfermedades crónicas. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Grábatelo. No vamos a ofender al médico. Es que esta enfermedad que tú tienes ya es crónica, ya es permanente. Así te vas a morir. Eso dices tú. Ahora espérame que me doblegue, que ruegue, que me postre y le diga: Señor, me apoyo en ti, ayúdame. Y Él te la puede quitar. Yo he orado por personas que tienen hipertensión y dicen: la hipertensión es crónica. Y le he dicho: si crees el Señor. Algunos han permanecido con su hipertensión, pero los que han creído vienen y me dicen: ¿qué cree? Ya fui al cardiólogo y me tomaron la presión y hasta la tengo más baja, ya me quitaron toda la medicina, ya no tengo hipertensión. Yo no sé cuál sea la enfermedad crónica que pudieran haberte dictaminado. Yo no critico a los médicos, Dios usa a los médicos en misericordia, pero tenemos un Dios que está por encima del hombre y que hace las cosas posibles. Muy bien, esta mujer fue sanada. Wow. Muy bien. Si tenemos fe en Dios, la fe nos ha salvado. Hemos tocado el manto del Señor y poder ha salido de Jesús. La fe es una solución a una enfermedad crónica. ¿Dónde está eso? 8:46 al 48. Y dice: Jesús le dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: vea usted, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Es la fe la que la salvó. Sexto recto, Mateo 9:27 al 30. Sé que me llevé un poquito de tiempo en mi testimonio, tolérenme un poco. Y dice así. Es la de los dos ciegos que ya conocemos. Entonces, ya no la voy a leer. Solo el 30a que dice: y los ojos de aquellos fueron abiertos. Y los ojos de aquellos fueron abiertos. Dos ciegos pidieron misericordia. El Señor probó si tenían fe y tuvieron fe. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, vio que tenían fe y que en Dios su fe descansaba. ¿Qué sucedió? Cuando ellos creyeron y su fe era conforme a la fe de Dios, sus ojos fueron abiertos. La fe en Dios fue su solución. Mateo 12:22, séptimo y último reto. Y dice la Escritura así: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Fíjense en esto que les voy a enseñar con respecto a tener fe en Dios. Los endemoniados, como ciertas personas, no tienen capacidad de ejercer, de tener fe en Dios. En este caso, es el discípulo, el Hijo de Dios, el siervo de Dios, el que debe tener fe en Dios. Tened una fe que descanse en Dios. La fe en Dios de un discípulo es una delegación de poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, según nos dice Lucas 9:1 y 2. Lo voy a leer rápidamente. Habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos.
Hay gente que no va a tener fe en Dios. Pero nosotros, si Dios quiere cumplir algún propósito, vamos a tener fe en Dios. Como siervos y como discípulos, y vamos a ver. Hace algún tiempo, la Lupe, una hermana que invitó a la hermana Gilda a un avivamiento, fue y llegó muy temprano. Yo no la conocía, pero ella venía endemoniada y ella venía con daños en el cuerpo. La iglesia no vio esto, pero yo tuve fe en Dios. Eché fuera demonios. La mujer cayó, la mujer quedó como muerta, la mujer fue sanada. Hoy no sé si sea agradecida o no, pero no la veo por aquí. Esta Lupita, su esposo, un militar incrédulo, se quedó de a 4. No pudo decir nada cuando su mujer fue liberada. Ella no tenía fe. Ella venía porque tenía el problema de los demonios y de un daño en su pierna, en su tobillo, ya no me acuerdo bien. Pero ¿saben qué? Tuvimos fe en Dios y el Señor la liberó y la sanó. Y el militar no pudo más que quedarse callado porque era un incrédulo y como que dijo, pues ¿cómo le hizo este señor? Por eso me acusan de hacer cosas fuera de la voluntad de Dios cuando no es así. Usamos el nombre de Jesús, ningún otro nombre, sea el nombre de Cristo glorificado. La solución de la fe en Dios a través de un discípulo opera los propósitos divinos de bien, de misericordia sobre ciegos, mudos, sordos, paralíticos, cojos, sobre enfermedades y dolencias de toda índole, y por la predicación del evangelio, del evangelio del reino, la salvación del alma y la vida eterna. Regresamos y miremos el pasaje para terminar, de Marcos 11:22, veamos el versículo 23, pero vamos a llegar, que eso nos hace conocer que nuestra fe descansa en Dios y que nuestra fe está afincada en Dios. ¿Qué es lo que yo veo y lo que Dios me dijo? ¿Por qué tienes tu fe afincada en Dios? Porque Dios es amor. Voy a leer 1 de Juan 4:16, me acompaña y mire lo que dice. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. La fe en Dios es una fe fincada en el amor de Dios fundamentalmente, aunque en muchas otras cosas, en su poder. Pero hoy quiero fincarla en el amor de Dios, porque su amor es sublime, es único, es sumo y excelso sobre todo el mundo, mayormente sobre nosotros. Porque Juan 3:16 dice el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, un amor sumo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor a su nombre, el Señor, según el Salmo 23:3, si usted luego lo lee o lo vuelve a escuchar para leerlo, nos guiará por sendas de justicia. Oiga, según el Salmo 79:9, nos ayuda por la gloria de su nombre. Por eso tengo fe en Dios, porque la gloria de su nombre nos ayuda y nos libra y nos perdona de nuestros pecados por amor de su nombre. Así está escrito también en Romanos, que por amor de su nombre fuimos perdonados de todos nuestros pecados. El Salmo 109:21 dice, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Es por amor de su nombre que el Señor me favorece. En Jeremías 31:3 nos termina contundentemente de hablar a los que hemos escuchado este estudio. Con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia. ¿Qué más quieres? Ten fe en Dios. El amor de Dios te prolonga su misericordia. También el Señor nos enseña en Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Cómo no voy a tener fe en Dios si Dios es amor? ¿Para qué dices, es que me está castigando? Pues si te castigues por amor,
pero también por amor te extiende su misericordia si tú cambias. Tener fe en Dios es tener mi descanso, mi sustento. Está esto fincado, está esto en una base, en un cimiento. Dios es amor. Tener fe en Dios ejerciendo una palabra de fe pública. Ahí dice, regresemos a Marco para ya terminar, la palabra pública y la palabra privada. Marcos 11, 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. El Señor me dijo que a veces el tener fe en Dios, el descansar nuestra fe en Dios, es ejerciendo una palabra de fe pública delante de Dios y delante de los hombres, como a veces lo estamos haciendo y lo haremos en un rato. Tu decir firme sobre cualquier obstáculo, oposición y adversidad, llámese monte, Marcos 11:23, llámese sicómoro, Lucas 17:6, llámese higuera estéril, Mateo 21:18-22, nos hace gobernar sobre todo lo creado, según dice el Salmo 8:6. La palabra pública de fe es conforme a 1 de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos para con el Padre, que si pedimos algo conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Elías lo demostró en su contienda con los profetas de Baal, cuando hizo que sobre aquella holocausto cayera fuego del cielo y consumiera, cosa que no hicieron los profetas de Baal, porque se cumplió el propósito de Dios. La palabra pública de Eliseo también fue sobre el sitio de Samaria con los sirios, según nos narra, segundo el libro de los Reyes 7:1-2. Lo del profeta Elías se encuentra en el Primera de Reyes, no lo dije, 18:36-39. Tuvo fe en Dios y Dios apoyó tanto a Elías como a Eliseo. Nos narra la escritura allá en Segunda de Reyes 7:16-17 que se cumplieron los propósitos de Dios por encima de lo imposible para el hombre, porque tenían un sitio ya de mucho tiempo y había gran hambre. Y podríamos decir que la fe es una fe transformadora. Lo que no es ahora será mañana. Una fe en Dios es una fe que transforma las circunstancias. Pero también tenemos en el versículo 24 de Marcos 11 la palabra privada, porque dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creyendo que creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Esta es una palabra privada. Es una palabra privada delante de Dios, teniendo fe en Dios, y también es respondida delante de los hombres, como lo hacemos nosotros en las vigilias de la noche. ¿Por qué? ¿De dónde saco esto? Si usted mira la palabra, y es así, lo voy a leer, hasta Mateo 6:6, vea lo que dice el Señor con respecto a cómo debe ser nuestra oración. Nuestra oración debe ser privada. Y dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La palabra privada, que es a través de la oración, si la creemos y no dudamos, también será respondida, porque Dios mira nuestros pensamientos y nuestro corazón y conoce nuestros caminos. Así dice el Salmo 139, 23 y 24. Conoce, oh Dios, mi corazón y examina mis pensamientos, y ve si en mí hay camino de perversidad y muéstrame el camino entero. Concluimos. Tened fe en Dios, tened una fe que descanse en Dios. Es confiar en que Dios dará buenas cosas a todos los que se lo pidan. Mateo 7:11 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Ahora nosotros estamos seguros que Dios nos ama,
y que siempre busca el bien para nosotros. Esto es porque el Salmo 105 dice: Jehová es bueno, y porque para siempre es su misericordia y su verdad es por todas las generaciones. Y en Nahum 1:7 también nos dice: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a todos los que en él confían. Ahora estamos claros que los pensamientos de Dios son de paz. Él siempre nos quiere hacer bien. Si obedecemos su palabra y hacemos su voluntad, Él nos dará el fin que esperamos. Nuestros deseos, nuestras palabras, nuestras oraciones siempre serán oídas y serán respondidas. Leamos finalmente para terminar Jeremías 29, 11 al 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bendito sea, dice el 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Sea bendito el nombre de Dios. Padre, gracias. Tenemos esta palabra para tu pueblo ordenada por ti. Que tengamos una fe que descanse en Dios. Mi fe descansa en Dios. Tengo fe en Dios. Hayamos entendido algunos secretos de la fe que tú revelas a través de tu palabra y por tu espíritu. Bendice todo esto en el nombre de Jesús. Ahora ponga sobre sus pies, vamos a ministrarle rápidamente. Padre, te agradezco la oportunidad que tú nos das. Y ahora, si estamos parados en la fe y tenemos fe en Dios, y sabemos que hay retos, que hay obstáculos, que hay tribulaciones, que hay enfermedades, que hay dolencias, Señor, que hay quebrantos de corazón. Oh Señor, cuántas cosas hemos visto y aún más que están ahí en tu palabra y en el Evangelio. En el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo y conforme a la potencia de tu gloria, teniendo fe en Dios y sabiendo que Dios nos ama y que nos quiere hacer bien y que sus pensamientos para con nosotros son de hacernos bien y que lo que esperamos tú lo darás. En el nombre de Jesucristo, sana toda enfermedad que haya. Oh sí, Señor, sana toda enfermedad en las vías respiratorias, en el aparato digestivo, en el aparato circulatorio, en el aparato reproductivo. Sana, Señor, todos los sistemas, el sistema nervioso, el sistema de gran simpático, el sistema linfático, sana glándulas, sana válvulas, sana membrana, sana huesos, sana piel, sana todo, Padre. En el nombre de Jesucristo tengo fe en ti, Señor. Obra por tu Espíritu, Señor, fluyendo, Señor, sobre tu pueblo. Si tenemos fe, Señor, oh sí, Señor, tú vas a hacer todo conforme a nuestra fe. Y hoy estamos cambiando porque creemos que que lo que es imposible para el hombre, para ti, Dios, es posible. Hoy es posible y vamos a salir de aquí libertados, Señor, totalmente sanados. Queremos fe, Señor. Y si no hay fe, Señor, sabemos que tú vas a extendernos tu misericordia en el nombre de Jesucristo. En cuanto a las opresiones del enemigo, también tenemos fe. Si hay espíritus de enfermedad, como esta mujer que fue azotada por 12 años, como esta niña de 12 años que vino un espíritu de muerte para traer muerte prematura, como esos ciegos, oh sí, Señor, como esos mudos y sordos, Señor, que estaban endemoniados. En el nombre de Jesucristo tenemos todo el poder. Tu palabra nos dice que todo lo que ataremos en la tierra será atado en los cielos. Atamos, Señor, a esos espíritus y luego los desatamos y echamos fuera cualesquiera. Señor, clamamos porque las enfermedades crónicas caigan en esta hora en el nombre de Jesucristo y tú, Señor, seas glorificado. En cuanto a la fe, Señor, queremos tener de parte tuya la provisión, porque dichoso es el hombre que en ti confía, porque todos los santos que te temen no les falta nada, y porque todos los que te buscan no tendrán falta de ningún bien. Bendice, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, el trabajo, y al que no lo tiene, dáselo, y multiplica, Señor, sobre nosotros, trayendo sobre nosotros, como hoy tú dijiste, abundancia de aceite, de pan y de vino, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cómo nos despedimos? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová
haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondré el nombre de Jesucristo sobre ustedes y los bendeciré. Ahora que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes en todas sus actividades de esta semana. Desde este momento en adelante, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, viernes, el sábado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.